Deserción, Clifford de Simac. 4 hombres, 2 primero y otros 2 después, habían penetrado en la atronadora vorágine de Júpiter y no habían vuelto. Habían entrado en la fortísima tormenta por su propio pie, o, para ser más precisos, habían entrado trotando, con el vientre rozando el suelo y los costados relucientes empapados por la lluvia. Pues no habían partido en forma humana. En aquellos momentos, un 5.º hombre se encontraba ante la mesa de Kent Fowler, director de la tercera cúpula de la Comisión de Reconocimiento de Júpiter. Bajo la mesa de Kent, el viejo Towser se rascó una pulga y se acomodó para dormirse de nuevo. Harold Allen, advirtió Fowler con una repentina punzada de remordimiento, era joven, demasiado joven. Tenía esa confianza rotunda que acompaña siempre a la juventud, el aspecto de quien no sabe lo que es el miedo. Y eso era difícil de encontrar allí, porque los hombres de las cúpulas de Júpiter sí sabían lo que era el miedo y la humildad. Pues al ser humano le resultaba complicado conciliar su raquítica naturaleza con las vigorosas fuerzas de aquel planeta monstruoso. «Entiéndalo», dijo Fowler, «no está usted obligado a hacerlo, nadie lo obliga a ir». Aquella advertencia era, por supuesto, una pura formalidad. Les habían dicho lo mismo a los otros 4 y sin embargo los 4 habían ido. Y aquel 5.º también iría. Fowler lo sabía a la perfección, pero por un momento albergó una leve esperanza de que Allen renunciara. «¿Cuándo salgo?», preguntó Allen. En otro tiempo, Fowler se habría sentido orgulloso al escuchar una respuesta así, pero ya no. Por un instante pareció enfadado. «Dentro de 1 hora», contestó. Allen permaneció de pie frente a él, en silencio. 4 hombres han ido y no han vuelto. «Ya lo sabe», explicó Fowler. «Pero queremos que usted regrese. No pretendemos que se embarque en ninguna heroica expedición de rescate. Lo principal, lo único que nos importa es que usted regrese, que demuestre que el ser humano puede vivir en este planeta convertido en una forma jupiterina. Queremos que vaya tan solo hasta el primer hito que encuentre, no más allá, y que regrese de inmediato, no corra riesgos, no investigue nada, limítese a volver». Allen asintió con la cabeza. «Comprendido», dijo. «La señorita Stanley manejará el conversor», prosiguió Fowler. «En ese aspecto no tiene nada que temer. Los otros 4 hombres no sufrieron ningún percance en la conversión. Salieron del conversor en perfectas condiciones, al menos en apariencia. Está usted en muy buenas manos. La señorita Stanley es la especialista en conversiones más competente de todo el sistema solar. Tiene experiencia en la mayor parte de los planetas, por eso está aquí». Allen le dirigió una sonrisa a la mujer y Fowler vio que algo atravesaba momentáneamente el rostro de la señorita Stanley. Una mueca que podía ser de lástima o de rabia o simplemente de miedo, pero no duró más que un instante, pues la señorita Stanley le devolvió de inmediato la sonrisa al joven que estaba ante la mesa. Sonrió según su costumbre, con aquella sonrisa de maestra remilgada. Casi parecía que se odiara a sí mismo por sonreír. «Ardo en deseos de convertirme», dijo Allen, y tal como lo dijo parecía un chiste irónico y colosal. Pero no era cosa de broma. Lo que tenía entre manos era un asunto serio, mortalmente serio. De aquellas pruebas, bien lo sabía Fowler, dependía el futuro del ser humano en Júpiter. Si salía bien, el hombre tendría acceso a todos los recursos del planeta gigante y podría conquistar Júpiter igual que había conquistado otros planetas de menor tamaño. Pero si las pruebas salían mal... Si salían mal, el ser humano seguiría con las manos atadas, impedido por la aterradora presión, por la descomunal fuerza de gravedad y por los extraños procesos químicos que se producían en Júpiter. Seguiría encerrado en aquellas cúpulas, incapaz de pisar realmente el planeta, incapaz de verlo con sus propios ojos desnudos, obligado a confiar en sus torpes vehículos y monitores, forzado a trabajar con una maquinaria y unas herramientas toscas, o echando manos de robot igualmente toscos. Pues el ser humano, desprotegido y en su forma natural, quedaría aniquilado por los terribles 100.000 kilopascales de la presión atmosférica de Júpiter. Comparada con ella, la presión que existe en el fondo de los océanos terrestres no parece mayor que la de una campana de vacío. Ni el más resistente de los metales que fuesen capaces de producir los terrícolas podrían soportar semejante presión, ni la presión ni las lluvias alcalinas que arrasan el planeta de modo permanente. El metal fabricado por los seres humanos se volvía quebradizo y escamoso y terminaba desmoronándose como el barro o diluyéndose en pequeños arroyos y charcos de sales de amoníaco. Tan solo si se aumentaba su fuerza y resistencia incrementando su tensión molecular, ese metal podía soportar el peso de miles de kilómetros cúbicos de asfixiantes y turbulentos gases que componían la atmósfera de Júpiter.
e incluso cuando eso se lograba, había que revestir el metal con una capa de duro cuarzo para protegerlo de aquella lluvia de amoníaco líquido que caía todo el tiempo como un amargo aguacero. Fowler se quedó escuchando los motores del subsuelo de la cúpula, motores que funcionaban sin pausa y que por tanto nunca dejaban de oírse. Tenían que funcionar y seguir funcionando, pues si se paraban se interrumpiría la energía que fluía hacia las paredes metálicas, disminuiría la tensión molecular y se produciría el fin de todo. Bajo la mesa de Fowler, Towser se levantó y volvió a rascarse las pulgas. Su pata daba en el suelo unos golpecitos fuertes y rítmicos. ¿Algo más?, preguntó Allen. Fowler negó con la cabeza. Tal vez quiera usted hacer algo, dijo. Tal vez quiera... Iba a decir escribir una carta, pero se alegró de haberse callado a tiempo. Allen consultó su reloj. Me presentaré aquí a la hora acordada, dijo antes de volverse y dirigirse hacia la puerta. Fowler sabía que la señorita Stanley lo estaba observando y no quería volverse para no tener que encontrarse con su mirada. Se puso, pues, a revolver los papeles en su escritorio. ¿Hasta cuándo va a seguir con esto?, le preguntó con brusquedad la señorita Stanley, como si escupiera las palabras. Solo entonces Fowler se dio la vuelta en la silla para mirarla. La señorita Stanley tenía los labios tensos y apretados, y su cabello recogido, que parecía más tirante que nunca, le daba a su rostro el raro aspecto, casi aterrador, de una máscara mortuoria. Fowler intentó que su voz sonara fría y desapasionada. «Seguiremos mientras sea necesario», respondió, «mientras quede alguna esperanza». «Seguirá condenándolos a muerte», repuso ella. «Seguirá enviándolos allá afuera a verse las caras con Júpiter. Y usted seguirá ahí, bien, repantingado mientras los manda a la muerte». «El sentimentalismo sobra en estas situaciones, señorita Stanley», dijo Fowler, tratando de disimular la rabia de su voz. «Usted sabe tan bien como yo por qué hacemos esto. Sabe que el ser humano tal cual es no está preparado para soportar este planeta. No tenemos más que una posibilidad, convertir al hombre en un tipo de criatura que sí pueda sobrevivir aquí. Es algo que se ha hecho ya en otros planetas. Si mueren unos cuantos hombres, pero al final tenemos éxito, el precio pagado habrá sido pequeño. A lo largo de la historia los hombres han sacrificado su vida por un montón de locuras, por razones estúpidas. ¿Por qué debemos vacilar entonces en invertir una pequeña cantidad de vidas en una empresa tan grandiosa como esta?». La señorita Stanley permaneció sentada, tiesa y erguida, con las manos enlazadas sobre el regazo. Las luces incidían sobre su cabello ceniciento y al observarla Fowler trató de imaginarse lo que estaría sintiendo, lo que estaría pensando. No es que le tuvieran miedo, pero le costaba sentirse cómodo en su presencia porque aquellos penetrantes ojos azules veían demasiado y aquellas manos parecían demasiado competentes. Debería haber sido la tía de alguien y haberse quedado sentada en su mecedora con sus agujas de hacer punto, pero no era la tía de nadie, era la mejor especialista en conversiones de todo el sistema solar y no le gustaba el modo en que Fowler estaba haciendo las cosas. «Algo va mal, señor Fowler», declaró la señorita Stanley. «Justamente», admitió Fowler, «y por eso envió a este joven para que averigüe de qué se trata. Y si no lo averigua, enviaré a otro». La señorita Stanley se levantó lentamente de su silla, se dirigía hacia la puerta, pero de pronto se detuvo ante el escritorio de Fowler. «Algún día», le dijo, «será usted un hombre importante. Usted es de los que no dejan pasar la ocasión y aquí ha encontrado su gran oportunidad. Lo supo desde el momento en que eligieron esta cúpula para realizar las pruebas. Si sale bien, usted ascenderá un par de puestos en el escalafón. No importa cuántos hombres tengan que morir con tal de que usted suba un escalón o dos». «Señorita Stanley», repuso Fowler de modo cortante, «el joven Allen tiene que partir enseguida. Por favor, asegúrese de que su máquina...». «¿Mi máquina?», respondió ella en tono glacial. «No tiene la culpa de nada. Opera de acuerdo con las coordenadas que fijan los biólogos». Fowler permaneció sentado, encorvado sobre el escritorio, escuchando los pasos de la señorita Stanley que se alejaba por el pasillo. La señorita Stanley había dicho la verdad, desde luego. Los biólogos habían fijado las coordenadas, pero los biólogos podían equivocarse. Un cambio milimétrico, una desviación mínima equivalente a la anchura de un cabello bastaría para que el conversor transformara a un hombre en algo que no era lo que tenía que ser, en un mutante que tal vez podía resquebrajarse, volverse loco, derrumbarse por completo bajo la tensión de alguna situación imprevista. Pues el ser humano no sabía gran cosa de lo que sucedía allí fuera. Tan solo sabía lo que le decían sus instrumentos, y las muestras proporcionadas por aquellas máquinas e instrumentos no eran más que muestras, ya que Júpiter era inmensamente grande y las cúpulas muy escasas.
Incluso el trabajo de los biólogos en la obtención de datos sobre los trotadores, que aparentemente eran los seres vivos más evolucionados de Júpiter, habían llevado más de 3 años de estudio intensivo y habían sido necesarios otros 2 para confirmar los resultados. Un trabajo semejante no habría costado en la Tierra más de 1 o 2 semanas, pero aquel trabajo no se podía realizar de ningún modo en la Tierra, pues no se podía trasladar a la Tierra a un ser de Júpiter. En ningún lugar fuera de Júpiter podían reproducirse las condiciones de presión de aquel planeta. Bajo la presión y las temperaturas de la Tierra, los trotadores sencillamente se habrían convertido en una nubecilla de gas. Y estaba claro que aquel trabajo se tenía que hacer, pues era el único modo de conseguir que, algún día, el hombre pudiera moverse por Júpiter bajo la forma del trotador, porque antes de que el conversor pudiera transformar a un ser humano en otro tipo de criatura, había que conocer todas las características físicas de aquel ser y había que conocerlas a fondo, sin cometer error alguno. Alec no regresó. Los vehículos que peinaron las proximidades de la cúpula no encontraron ni rastro de él, a menos que aquella silueta huidiza de la que informó uno de los conductores fuera el desaparecido terrícola en forma de trotador. Cuando Fowler sugirió la posibilidad de que las coordenadas fueran incorrectas, los biólogos respondieron con sus más despectivas sonrisas académicas. Las coordenadas eran correctas, lo habían comprobado minuciosamente, no había duda. Cuando se metía un hombre en el conversor y se accionaba el interruptor, el hombre se convertía en un trotador, que abandonaba la máquina y salía corriendo hasta perderse de vista en la densa y húmeda atmósfera de Júpiter. Algún azar insignificante, había sugerido Fowler, alguna desviación infinitesimal con respecto a lo que tenía que ser un trotador, algún error ínfimo. En caso de que tal desviación se hubiera producido, argumentaron los biólogos, llevaría años detectarlo. Y Fowler sabía que tenían razón. Así que ahora los desaparecidos ya no eran 4 sino 5. Harold Allen se había internado en Júpiter totalmente en vano. Su salida había sido inútil, pues no le había permitido aprender nada. Fowler buscó en el lado opuesto de su escritorio la carpeta del personal, un pequeño fajo de hojas pulcramente unidas con un clip. Era algo que detestaba, pero tenía que hacerlo. Costase lo que costase, había que averiguar el motivo de aquellas extrañas desapariciones y el único modo de conseguirlo era enviar más hombres. Permaneció sentado un momento escuchando el aullido del viento sobre la cúpula, la eterna y atronadora tormenta que arrasaba el planeta con su torbellino de ira ardiente. ¿Habría alguna amenaza allí fuera, algún peligro que desconocía? Se preguntó. Algo que estuviera al acecho esperando a los trotadores para engullirlos sin discernir entre los trotadores auténticos y los que en realidad eran seres humanos. Desde luego, para aquellos depredadores, si es que existían, no había diferencia entre unos y otros. O tal vez había cometido la equivocación en el primer momento cuando llegaron a la conclusión de que los trotadores eran las criaturas mejor dotadas para sobrevivir en la superficie de aquel planeta. Fowler sabía que la innegable inteligencia de los trotadores había sido decisiva en aquella elección, pues si el hombre se transformaba en una criatura carente de inteligencia, no podría conservar su propia inteligencia por mucho tiempo. No podría ser que los biólogos hubieran concedido demasiada importancia a aquel rasgo usándolo para compensar otros factores menos satisfactorios o incluso desastrosos. No parecía probable. Por muy duros de mollera que fuesen, los biólogos sabían hacer su trabajo. O tal vez lo que pasaba era que el proyecto en su conjunto resultaba inviable y estaba condenado al fracaso desde antes, incluso de ponerlo en marcha. La conversión del hombre en otras formas de vida había funcionado en otros planetas, pero eso no quería decir que hubiera de funcionar forzosamente en Júpiter. Tal vez la inteligencia humana no podía operar correctamente con los órganos sensoriales de un ser jupiteriano. Tal vez los trotadores eran tan distintos de los hombres que no existía un terreno común en el que el conocimiento humano y la concepción jupiterina de la existencia pudieran coincidir y cooperar. O tal vez el fallo residía en el ser humano, tal vez fuera consustancial a la especie, tal vez existía alguna aberración mental que, al combinarse con lo que los hombres encontraban allí fuera, les impedía regresar. Aunque quizá no se tratara de una aberración, al menos en el sentido humano del término, tal vez no fuera más que una característica mental ordinaria de los hombres, aceptada como cosa común en la Tierra, pero que chocaba tan violentamente con la existencia jupiterina que destrozaba el equilibrio mental de las personas. Un rumor de zarpa recorrió el pasillo. Fowler sonrió débilmente.
era Towser, que volvía de la cocina, donde acababa de hacerle una visita a su amigo el cocinero. Towser entró en el despacho con un hueso en la boca. Meneó la cola al ver a Fowler y se dejó caer junto al escritorio con el hueso entre las patas. Durante un buen rato sus viejos ojos legañosos observaron a su amo. Fowler extendió la mano para acariciarle aquella oreja tan zarrapastrosa. ¿Aún te caigo bien, Towser?, le preguntó, y Towser golpeó el suelo con el rabo. Pues eres el único. Fowler sirvió y volvió a mirar los papeles de la mesa. Alargó la mano y tomó la carpeta de personal. Bennett tenía una chica esperándolo en la tierra. Andrews planeaba volver al colegio técnico de Marta en cuanto hubiera ganado lo suficiente para mantenerse allí durante un año. Olson estaba a punto de jubilarse. No paraba de repetirles a los chicos que se moría de ganas de retirarse para dedicarse por entero a cultivar rosas. Fowler volvió a dejar la carpeta sobre la mesa con cuidado. Los estaba condenando a muerte, eso había dicho la señorita Stanley, sin moverse apenas sus pálidos labios en el rostro apergaminado. Los estaba mandando a la muerte mientras él, Fowler, se quedaba allí, cómodo y a salvo. Estarían diciendo lo mismo por toda la cúpula, sin duda, sobre todo ahora que Alden no había regresado. Por supuesto no se lo iban a decir a la cara, ni siquiera se lo dirían las personas a las que habría de llamar a su despacho para comunicarles que iban a hacer los siguientes. Pero Fowler lo vería en sus ojos. Volvió a tomar la carpeta. Bennett, Andrews, Olson, había otros, pero no tenía sentido continuar. Kent Fowler comprendió que no sería capaz de hacerlo, no podría mirarlos a la cara, no sería capaz de enviar a más hombres a la muerte. Se inclinó hacia adelante y levantó la clavija del intercomunicador. Sí, señor Fowler, con la señorita Stanley, por favor. Aguardó a que la señorita Stanley se pusiera mientras oía a Towser royendo su hueso desganadamente. Cada vez tenía los dientes peor. Stanley al habla, oyó. Solo quería decirle, señorita Stanley, que prepare la máquina para 2 más. ¿No le da miedo quedarse sin nadie?, preguntó la señorita Stanley. Si los envía de uno en uno le durarán más y darán el doble de satisfacción. Uno de ellos, explicó Fowler, será un perro. ¿Un perro? Sí, Towser. Fowler notó la rabia glacial que heló de repente la voz de la señorita Stanley. ¿Su propio perro?, dijo, ¿que lo ha acompañado todos estos años? Precisamente por eso, repuso Fowler. Towser se quedaría muy triste si me fuera sin él. No era el Júpiter que había conocido a través de los monitores. Se lo esperaba distinto a como aparecía en la pantalla, pero no así. Esperaba un infierno de lluvias de amoníaco y gases apestosos, además del rugiente, ensordecedor tumulto de la tormenta. Esperaba remolinos de nubes y niebla y el brillo atronador de unos rayos monstruosos. No esperaba que el violento aguacero quedara reducido a aquella neblina amoratada que se desplazaba suavemente como un grupo de sombras huidizas sobre una hierba de color rojo y púrpura. Ni siquiera había imaginado que los serpenteantes rayos serían destellos de puro éxtasis sobre un cielo de colores. Mientras esperaba a Towser, Fowler flexionó los músculos del cuerpo sorprendido de la agradable y suave fuerza que notaba en ellos. No era un mal cuerpo, pensó, y sonrió al recordar cómo se había compadecido de los trotadores al verlos en la pantalla. Porque no era fácil imaginarse un organismo vivo, compuesto por hidrógeno y amoníaco en vez de por agua y oxígeno, ni creer que semejante ser vivo pudiera experimentar el mismo estremecimiento vital que sienten los seres humanos. Y no era fácil concebir la vida de aquella densa vorágine que era Júpiter, ignorando como ignoraba que, para unos ojos jupiterinos, Júpiter no se parecía en nada a una densa vorágine. La brisa lo acariciaba como una mano suave y recordó con un escalofrío que, de acuerdo con los criterios terrestres, aquella brisa era un estruendoso vendaval cargado de gases mortales que aullaban a 300 kilómetros por hora. Agradables aromas penetraban en su cuerpo, pero no eran exactamente aromas, pues no tenía que ver con el sentido del olfato tal y como lo recordaba. Era como si todo su ser se empapara de las sensaciones del espliego, aunque no se tratara de espliego, sino algo para lo que no tenía una palabra. Comprendió que aquel iba a ser el primero de un sinfín de enigmas terminológicos, pues la palabra que conocía, los símbolos mentales que le servían como terrícola, no le podían servir como ente jupiterino. Se abrió el cierre situado en el lateral de la cúpula y salió Towser brincando. Bueno, supuso que se trataba de Towser. Empezó a llamar al perro, dando forma en su mente a las palabras que deseaba pronunciar, pero no pudo pronunciarlas, no tenía modo de convertirlas en sonido, no tenía con qué articularlas.
Por un instante, su mente fue un remolino de turbios terrores, un horror ciego que daba vueltas en torno a su cerebro en ráfagas de pánico. ¿Cómo hablaban los jupiterinos? ¿Cómo? De repente fue consciente de Towser, intensamente consciente de la simpatía torpe y ansiosa del peludo animal que lo había seguido desde la Tierra por tantos planetas. Fue como si la cosa que era Towser hubiera salido de sí misma para sentarse dentro del cerebro de su amo. Entonces, su burbujeante deseo de recibirlo emitió 2 palabras. Hola, amigo. Aunque en realidad no eran palabras, sino algo mejor que las palabras. Símbolos mentales que se formaban en su cerebro, símbolos transmitidos de una mente a otra que tenían matices sutiles de significado que nunca podrían tener las palabras. Hola, Towser, contestó Fowler. Me siento bien, dijo Towser, como cuando era un cachorro. Últimamente estaba fatal. Tenía las patas rígidas y los dientes hechos polvo. Era todo un desafío roer un hueso con unos dientes así. Eso por no hablar de las pulgas que me traían por la calle de la amargura. Antes no les hacía mucho caso cuando era joven. Un par de pulgas aquí o allá no eran cosa de importancia. Pero, Fowler trastabilló al expresar sus pensamientos. ¿Me estás diciendo cosas? Por supuesto, dijo Towser. Yo siempre te decía cosas, solo que tú no podías oírme. Intentaba hablarte, pero no me salía. A veces sí que te entendía, dijo Fowler. No demasiado bien, repuso Towser. Entendías cuando quería comer y cuando quería beber y cuando quería salir a la calle, pero no ibas más allá. Lo siento, dijo Fowler. No tiene importancia, dijo Towser. Te he hecho una carrera hasta el acantilado. Fowler distinguió el acantilado por primera vez. Aparentemente estaba a muchos kilómetros de distancia, pero lucía con una extraña belleza cristalina que centelleaba a la sombra de aquella multitud de nubes de colores. Fowler dudó. «Está muy lejos», dijo. «Ah, vamos», replicó Towser y al mismo tiempo que lo decía echó a correr hacia el acantilado. Fowler lo siguió probando sus piernas, probando la fuerza de aquel cuerpo nuevo, al principio un poco dubitativo, después asombrado y más tarde corriendo con una felicidad absoluta que parecía fundirse con la hierba de color rojo y púrpura y con el vapor de lluvia que vagaba suavemente sobre la tierra. Mientras corría, fue consciente de la música, una música que latía dentro de su cuerpo, que emanaba de todas las partes de su cuerpo, elevándolo con unas alas de plateada rapidez. Sonaban como las campanas en una soleada colina un día de primavera. Conforme se acercaba el acantilado, la música se hacía más profunda e inundaba el universo con un suave rocío de sonido mágico. Y entonces Fowler comprendió que la música provenía del agua que caía por la cascada en la resplandeciente pared del acantilado. Solo que, como Fowler sabía muy bien, no se trataba de una cascada de agua, sino de una cascada de amoníaco, y el acantilado era blanco porque estaba formado por oxígeno en estado sólido. Fowler patinó un poco al detenerse junto a Towser en el lugar donde la cascada se quebraba en un radiante arcoíris de cientos de colores. Era literalmente cientos de colores, pues allí, según descubrió, no existían tonalidades de transición entre un color primario y otro, tal como las ve el ojo de los seres humanos, sino una gama claramente diferenciada que descomponía el prisma hasta su última y radical clasificación. La música, dijo Towser. Sí, ¿qué pasa con la música? Las músicas son vibraciones, explicó Towser, las vibraciones del agua al caer. Pero Towser, tú no sabes nada de vibraciones. Sí que sé, repuso Towser, acaba de venirme a la cabeza. Fowler tragó saliva mentalmente. ¿Qué te acaba de venir a la cabeza?, dijo. Y de repente en su propio cerebro apareció una fórmula, la fórmula de un proceso que dotaría a los metales de la resistencia necesaria para soportar la presión de Júpiter. Pasmado de asombro, miró la cascada fijamente. Su mente captó con rapidez la multiplicidad de colores y los colocó en su secuencia exacta dentro del espectro. Así de sencillo, sugirió de la nada, puesto que él no sabía absolutamente nada, ni de metales ni de colores. Towser exclamó, «Towser, algo nos está sucediendo». «Sí, ya lo sé», confirmó Towser. «Son nuestros cerebros», constató Fowler. «Los estamos usando por entero, hasta el lóbulo más recóndito. Los estamos usando para descubrir cosas que siempre deberíamos haber sabido. Tal vez los cerebros terrícolas sean lentos y confusos por naturaleza. Tal vez los hombres somos los seres más bobos del universo. Tal vez estamos preparados para hacerlo todo de manera más difícil.
Y gracias a su nueva y aguda claridad de pensamiento, Fowler comprendió que la cosa no iba a acabar con los colores de una cascada o los metales resistentes a la presión de Júpiter. Notaba otras cosas, aunque aún no estaban claras del todo. Vagos susurros que insinuaban grandiosas posibilidades, misterios que desbordaban el pobre entendimiento humano, que trascendían incluso la leve imaginación de los hombres. Misterios, hechos, una lógica sentada en el buen juicio. Cosas que cualquier cerebro podía comprender si empleaba por entero toda su capacidad de razonamiento. Seguimos siendo sobre todo terrestres, comentó. Tan solo estamos empezando a comprender algunas de las cosas que vamos a saber, algunas de las cosas que no estaban a nuestro alcance como seres humanos, tal vez por el mero hecho de ser humanos, porque nuestros antiguos cuerpos eran muy limitados, estaban mal preparados para pensar, eran deficientes en ciertos sentidos que uno debe poseer para saber. Tal vez carecíamos incluso de algunos sentidos que son imprescindibles para conquistar el verdadero conocimiento. Fowler miró atrás hacia la cúpula que ya no era más que una diminuta cosa negra empequeñecida por la distancia. Allí atrás había hombres que no podían apreciar la belleza de Júpiter, hombres que pensaban que los remolinos de nubes y el azote de la lluvia oscurecían la faz del planeta. Ciegos ojos humanos, pobres ojos incapaces de apreciar la belleza de las nubes, de ver a través de la tormenta. Cuerpos que no podían sentir el escalofrío de aquella música estremecedora que producía el agua al caer. Hombres que caminaban solos, en terrible soledad, hablando con la lengua como esos Boy Scouts que tratan torpemente de entenderse por medio de banderas. Hombres incapaces de llegar a la mente del otro como él podía llegar a la mente de Tozer, definitivamente imposibilitados para disfrutar de aquel contacto personal e íntimo con otros seres vivos. Fowler había creído que allí, en la superficie, iba a sentir el terror que inspiran las cosas extraterrestres. Había pensado que se acobardaría ante la amenaza de lo desconocido. Se había acorazado contra el rechazo que le iba a producir una situación que no era propia de la Tierra, y sin embargo, en vez de eso se encontraba ante lo más grande que hubiera conocido jamás el ser humano. Se sentía dentro de un cuerpo más rápido y seguro, gozando de un sentimiento de alegría desbordada, experimentando la vida de una forma más intensa, disfrutando de una mente más clara. Tenía delante un mundo de inmensa belleza que ni siquiera los soñadores de la Tierra se habían atrevido a imaginar. ¡Vamos!, se impacientó Tozer. ¿A dónde quieres ir? A cualquier parte. Vámonos y ya llegaremos a algún sitio. Tengo una sensación. Sí, lo sé, contestó Fowler, porque también a él lo invadía aquella sensación, la sensación de un destino superior, de cierta grandeza, la conciencia de que en algún lugar, más allá del horizonte, lo aguardaba la aventura y algo más grande que la aventura. Seguro que los otros 5 también habían sentido aquello. Habían sentido el impulso de ir a ver, la imponente sensación de que los estaba esperando una vida de plenitud y conocimiento. Era por eso, ahora lo entendía, por lo que no habían regresado. No volveré, declaró Tozer. No podemos dejarlos tirados, repuso Fowler y dio un par de pasos en dirección a la cúpula, pero de pronto se detuvo. ¿Volver a la cúpula? ¿Volver a aquel cuerpo doloroso cargado de veneno que había dejado atrás? Antes no le había parecido doloroso, pero ahora comprendía que lo era. Significaba volver a aquella mente confusa, aquel pensamiento embotado, volver a aquella boca que se abría y se cerraba para articular señales que otros captaban, volver a aquellos ojos que ahora le parecían peor que estar ciego, volver a la miseria, volver al arrastrarse, volver a la ignorancia. Tal vez algún día, murmuró para sí. Tenemos mucho que hacer y mucho que ver, dijo Tozer. Nos queda muchísimo por aprender. Descubriremos cosas. Sí, descubrirían cosas. Civilizaciones, tal vez, civilizaciones que por comparación harían que la civilización humana pareciera insignificante. Descubrirían la belleza y, más importante aún, la capacidad de comprender esa belleza y una comunión con los demás que nadie había conocido nunca. Ningún hombre y tampoco ningún perro. Y la vida, la inmediatez de la vida después de lo que parecía una existencia anestesiada. No puedo volver, dijo Tozer. Ni yo, replicó Fowler. Me volverían a convertir en un perro, arguyó Tozer. Y a mí, dijo Fowler, en un hombre.